Cada uno de los seres humanos enfrentamos diferentes temores. Tenemos temores de lo que es externo y temores muy internos. Largas noches hemos pasado dándole vueltas a una y otra situación. Les invito a que juntos analicemos este tema, cómo superar los miedos. Acompáñenme y disfrutemos de este hermoso momento. Bienvenidos. Un legado de corazón a corazón. Mi pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios. Bienvenidos cada uno de ustedes, damas y caballeros, a compartir juntos este espacio en el cual creo que Dios tiene un mensaje para tu vida, para mi vida. Dios no es lejano a nuestros miedos, a nuestros temores. Cada uno de nosotros hemos experimentado en diferentes momentos muchos miedos. Creo que esta pandemia que ha rodeado todo el mundo, hay personas que la han enfrentado con mayores temores que otros. Pero no siempre tiene que ser una pandemia, una visita al médico, una visita de un ser querido que nos trae una mala noticia, una noticia no tan agradable. Una noche en la cual le damos vueltas y vueltas y vueltas a ese dolorcito, a ese malestar que nos viene aquejando hace rato. Y entonces sentimos temor de ir al médico. Porque, ¿qué tal que me diga lo que yo no quiero que me diga? Los temores son muchos. Y quiero invitarles a que si ustedes tienen una Biblia, el manual del ser humano, en el libro de San Mateo, el capítulo 14, el verso 22, dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, cuando ya todos se han ido, él sube al monte a orar aparte, y cuando llega la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Detengámonos ahí por un momento. Han tenido un día de una larga jornada, Jesús y los discípulos. Ellos están cansados, ellos ya no quieren repartir nada más. Ellos lo único que quieren es cada uno llegar a sus lugares de descanso, a descansar. Y aquí hay algo interesante. Jesús les dice: vengan muchachos, vengan un momento aquí. Y todos corren: sí, maestro, ¿qué hay que hacer? Y él les dice: tomen la barca, vayan delante de mí, mientras yo me quedo despidiendo a la multitud. Si leemos los textos anteriores, no habían más barcas. No sé, tal vez el cansancio, tal vez un día de tanto trabajo hace que los discípulos no tengan en cuenta esta situación. Ninguno de ellos dijo: bueno, y si nosotros nos vamos, entonces, ¿él en qué se va a venir? ¿Nos vamos a ir todos y lo vamos a dejar? Vamos a tomar cada uno nuestro camino y vamos a ir mar adentro, vamos a bogar mar adentro. ¿Y Jesús se va a quedar? ¿Y con quién se va a venir? ¿O vendrá un helicóptero por él? No, ninguno de ellos pensó en esa situación. Así que ellos, muy obedientes, entonces cada uno de ellos empaca su maleta, hace su equipaje y cada uno va subiendo a su barco, van subiendo paso a paso, poco a poco van subiendo. Se suben a la barca y emprenden el rumbo. Y creo que tardan unas horas, porque dice: entre tanto que despedía a la multitud. Y luego que despidió la multitud, despedir una multitud es de buen tiempo. Cuando despide la multitud, entonces él, dice el texto, que él sube a orar al monte. Cuando llega la noche, estaba allí solo.
sea que los discípulos se van en la tarde, él se queda despidiendo a la multitud y cuando él termina de despedir la multitud, va al monte a orar. Claro, no tienen que viajar. Se ha quedado solo. En los momentos de crisis, en los momentos de temores, en los momentos de miedo, debemos de preguntarnos, o mucha gente, mejor dicho, se pregunta, y me han preguntado, y creo que le han hecho la pregunta a usted, y una pregunta difícil de responder. Todos cuando atravesamos momentos de crisis, momentos de adversidad, como los van a vivir estos discípulos, hacemos la siguiente pregunta. La pregunta que todos nos formulamos, la pregunta que regularmente hacemos, viene de la consecuencia que acaban de vivir estos discípulos. Sígame con atención. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar. Y al llegar la noche estaba allí solo. Pregunto, ¿quiénes dejaron a quién solo? ¿Jesús a los discípulos o los discípulos al Señor Jesús? Creo que si me viene siguiendo con atención, ellos cometen el error, y es un error, de subirse a la barca e irse, bogar mar adentro, sin él. Se fueron solos. La pregunta que formula todas las personas cuando se encuentran en un momento de adversidades, ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en este momento de separación? ¿Dónde está Dios en este momento de conflictos entre las familias? Porque es lo que van a vivir estos discípulos. Y la barca, cuando él termina de orar en la noche, la barca estaba en medio del mar, a la distancia, allá bien a la distancia, está la barca en medio del mar y era azotada por las olas, porque el viento era contrario, el viento venía contrario a la barca, ellos van remando, van avanzando y el viento empieza a ser contrario, todo lo contrario, vas avanzando en la vida y el viento es contrario, ataca y no deja que avances. ¿Dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en esta crisis? ¿Dónde está Él si tanto me ama? ¿Dónde está Él si tanto me aprecia? Todo lo que yo he hecho, todo lo que me esfuerzo, todo lo que yo quiero avanzar y no puedo. ¿Dónde? ¿Dónde está Él en medio de esta noche tan oscura? De esta noche de tantas tinieblas, en esta noche donde las tormentas vienen, donde los rayos son uno tras de otro, donde el viento es azotador, donde ese viento ataca y hace que el esfuerzo se pierda en la economía, hace que la salud retroceda, hace que la noche se haga intensa y se haga dolorosa y querramos que y añoramos que venga la madrugada, que venga la mañana, pero ¿para qué un día más? Si nuevamente estamos solos y no le hallamos respuesta a esta situación. Él termina de orar y ve que la barca está en medio del mar y es azotada por los vientos, porque las olas son contrarias. Pero él no va al encuentro de ellos inmediatamente. Él no sale corriendo. Uy, mis discípulos están en grandes problemas, voy a ir corriendo. Y esta situación me anima y a la vez me preocupa cuando tengo mis miedos, cuando he enfrentado mis temores, cuando me he visto en situaciones difíciles en la vida, después de haber tenido quiebras económicas, después de haber perdido seres queridos como mi hermosa madre, después de ir a un hospital y esperar que te den un dictamen médico,
después de esperar en una sala que salgan con ese ser querido y que el médico dé una mala noticia, después de ir a unos exámenes y esperar resultados, esos miedos aterradores que nos hacen esperar en medio de la noche oscura y en medio de la tormenta. Mas a la cuarta vigilia de la noche, sobre la madrugada, sobre esas horas intensas donde tú estás despierto, donde tú estás despierta, pero los demás duermen. Pero solo tú te encuentras en esos momentos de conflictos internos. Solo tú vives esos instantes donde sabes que tu cuerpo ya no está reaccionando igual. Y entonces las lágrimas corren por tus mejillas, pero lo haces bajo el más mínimo sollozo para que los que están en casa no se despierten, porque el viento, las olas, la noche, los rayos, es contrario a lo que quieres lograr. Qué momentos tan difíciles, qué momentos tan crueles para nosotros los seres humanos. En un principio ellos lo dejaron y se fueron. Pero no siempre las crisis, no siempre Dios va a obrar porque lo olvidamos. Alguien preguntará, bueno, ¿y qué pasa cuando he hecho las cosas bien, me he esforzado, me he dedicado? Porque hay personas que lo han hecho. Y a pesar de ello, el sufrimiento, el dolor, ha tocado la puerta de sus hogares, de sus familias. A pesar de todo ello, vienen momentos difíciles. Y viene a mi memoria Job. No había hecho nada que llevara mérito para sufrir lo que estaba sufriendo. Pero Dios quiso probar por medio de su vida, por medio de su fidelidad, que Job podría permanecer firme a pesar de perderlo todo. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros, los que seguimos al Señor Jesús, entender estos momentos de adversidad y de dolor? Pero la historia no termina ahí. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Me pregunto, si Él se quedó orando después de despedir toda la multitud y cada uno se fue para su casa, cada uno terminó, entonces, bueno, cada uno se fue y cogió camino y entonces avanzaron cada uno a sus lugares de descanso. Y Él se sube a la montaña a orar. ¿Por qué estaría orando? ¿Cuál sería el motivo de su oración intensa y solitaria? Creo que está haciendo lo que le dijo a Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para sacudirte como trigo. Va a ser difícil esta hora para ti, va a ser difícil este momento para ti, Pedro. Pero dice el Señor, Pedro, yo he rogado por ti. Y miremos lo que le dice. Pedro, yo he rogado por ti. No le dice, Pedro, yo he rogado para que no pases por esa. Pedro, yo me he dedicado tiempo y horas pidiendo para que no tengas que pasar por ese momento de prueba. Él le dice, yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falte. No sé qué estás viviendo en este momento, no sé cuál sea la noche oscura y la tormenta y los rayos y el viento que te están acosando, atacando, y que hace que todo esfuerzo que haces en pro de avanzar sea contrario a ello. No sé qué estás viviendo. Y tampoco puedo decirte que no atravesaremos, no vamos a pasar momentos como eso. No puedo decírtelo y no te lo puedo garantizar. Porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice él, yo he vencido al mundo. Y así como le dijo a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Creo que era lo que estaba haciendo allá en la montaña solo.
rogando por la fe de sus discípulos. Y cuando viene la cuarta vigilia, Él viene a ellos caminando. Cuando ellos lo ven, porque ellos no lo veían, Él es quien los ve, y el texto dice que ellos estaban en medio del mar y eran azotados por el viento. Es interesante ese texto, porque ¿cómo hizo para saber Él que ellos estaban siendo azotados por un viento y por la tormenta si era de noche? Y dice el texto que ellos estaban en la mitad del lago, en la mitad. Él sabe ellos dónde están. Jesús sabe tú dónde estás. Por más oscura que sea la noche y por más solitario que estés viviendo este momento, te puedo garantizar por lo que he vivido y por lo que he experimentado, que aunque yo creí que Él me había dejado solo, Él siempre estuvo allí conmigo. Él siempre estuvo allí conmigo. Te garantizo que Él siempre está allí contigo. Cuando le vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. No sabían para dónde correr, no sabían a dónde ir. Están en una barca, el mar está alrededor de ellos. Tirarse al agua era lo peor que podrían hacer. Un fantasma. Ellos no lo reconocieron. Tenían tanto miedo que no lo vieron. Pero Él sí estuvo pendiente de ellos durante toda la travesía. Y Él les dice, dieron voces de miedo, ¡oh! Aterrados, con pavor. El horror se apoderó de ellos, la tormenta es contraria, el viento es una noche horrible, y aparte de todo empiezan a aparecer los fantasmas. Era Él. A la medianoche, cuando ya no hay nada que hacer, Él viene y les dice, no tengan miedo. Estoy seguro que usted también ha vivido momentos muy difíciles, pero Dios siempre ha estado allí. Y quiero dejar esta frase con ustedes, estas palabras mejor. Tened ánimo, no temas, yo soy. El yo soy habla del eterno. Yo soy. Y Él, que es el eterno, viene y comparte con ellos ese momento tan difícil. No podremos garantizar una vida llena de todos los éxitos, pero lo que sí podemos garantizar por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado, es que el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo va a hacer. Si usted mira ese texto, luego Pedro le pide ir caminando hacia Él y Él se lo permite. Y luego dice que Pedro sintió miedo. Y Él le dice, Pedro, ¿por qué tuviste miedo, Pedro? Y le da la mano. Y luego ese relato termina diciendo, entonces lo asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y luego dice, y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Cuando ellos subieron, no dice cuando Jesús trajo cargado a Pedro. No lo trajo cargado. Lo trajo de su mano. Lo llevó de su mano y subieron a la barca. Y el viento se calmó. Damas y caballeros, la única forma de vencer todos nuestros temores, todos nuestros miedos, todas nuestras ansiedades, es de la mano del Señor Jesús, porque Él trasciende la misma vida, la misma muerte, la misma eternidad. Invitación, caminemos de la mano de Él, porque Él trasciende, y usted y yo fuimos llamados a ser seres de trascendencia por encima de cualquier temor. Dios los bendiga, Dios les fortalezca, y no permitan que su fe mengüe. Apoyémonos en su palabra, y su palabra no va a fallar. Un legado.